Y 10 de la mañana seguimos en la mañana de Radio Sónica, seguimos en el arranque y hablamos al principio con Julio que estamos justamente en la semana de mayo, en la semana de la Revolución de Mayo, y nos acompañan en la mesa Jessica Zembrowski, que es gerente del Salón de las Banderas de la Dirección General de Competencias Comunales y Talleres, Luis Corradi y Daniel Silva, que son especialistas en vexilología y heráldica. Vamos a hablar con ellos tres un poco de los símbolos y de todo lo que fue la semana y la Revolución de Mayo. Los saludo. ¿Cómo andan, Jessy, Daniel, Luis? ¿Cómo están? Bien. Hola. Está, se escucha perfecto. Sí. Bueno, vamos a empezar hablando, Jessy, quizás vos como la gerente del Salón de las Banderas, un espacio que se abrió nuevo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en donde, se crean todas las banderas de la ciudad en este momento. Sí, así es. Todas las banderas que ven flameando en los espacios verdes fueron producidas en nuestro taller. No es un taller nuevo, no es el salón tampoco un espacio nuevo. Data de 1946, así que acarrea mucha historia y, como saben, en gobierno van cambiando las estructuras, los espacios físicos, pero sí es verdad que tuvimos la posibilidad recientemente de hacer un salón nuevo de banderas que nos permitió recibir instituciones, autoridades, vecinos y vecinas directamente, y estamos teniendo 2 veces por semana charlas a escuelas, a chicos de 4º grado que, como hacen la promesa a la bandera, quieren saber más sobre su símbolo. Y que además tienen la posibilidad de ir recorriendo los talleres donde las cosen y donde la ven. Es impresionante. Yo tuve la oportunidad de verlo y ver cómo pintan a mano. Exactamente. Cómo pintan a mano, no todas, ojo, no todas. No, la verdad es que tenemos la posibilidad de sublimar con una plancha a calor, pero cuando el tamaño de la bandera ya no lo amerita, porque las planchas de calor pueden requerir de un ambiente propio para ello, ya hacemos técnicas de serigrafía o, como vos bien decís, ya directamente pintado a mano, proyectamos sobre la pared. Piensen que la bandera, que la más grande que flamea en la ciudad de Buenos Aires en este momento es la de Plaza de Mayo, que es de 10 por 15 metros. O sea que solo la faja blanca, el paño al medio, tiene un ancho de 3 metros. Es la altura de una pared. Así que no queda otra que hacer eso. Ponerle tachas contra la pared, pintar la mano, y tuvimos la posibilidad también de que vecinos y vecinas vengan a dar una pincelada y que una de esas banderas sea producida por todos. Qué lindo y qué interesante que esté abierto ese espacio. Bueno, a ver, en las redes de el @Salón de las Banderas son es el Instagram, ahí donde se puede encontrar. Y bueno, ahí pueden también ir viendo cuando se abren las charlas para los vecinos, porque de distintas hay distintas convocatorias de distintas partes del sector del gobierno, de las comunas principalmente. Así que estén atentos para quienes puedan y quienes tengan ganas de ir a conocer un poquito más sobre la dirección, sobre el taller, sobre cómo se hacen las banderas y algunas cositas más del gobierno de la ciudad que se ven flameando, y también, ¿por qué no, conocer un poco de la historia? Jessy, ahora nos ponemos a hablar con Luis y con Daniel un poco de los símbolos, un poco de las banderas y un poco de lo que es la Revolución de Mayo, que hablamos un poco de los mitos. Arrancamos el programa justamente hablando de si este clima que estamos viviendo actualmente es el mismo clima que se vivió en aquella época de 1810. Luis, Daniel, bueno, no sé acá quién va a contar o va a desmitificar esto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, supuestamente el clima era muy parecido. Ustedes tengan en cuenta que la ciudad de Buenos Aires en ese momento, cada factor climático era muy problemático. Se inundaba, había aguas hervidas, era muy difícil transitar, o sea que cada vez que llovía era muy problemático. Y en esos días, bueno, estaba esa idea del día lluvioso y que salía el sol, el famoso sol del 25 que viene asomando. Era algo así. En realidad lo que sucedió en esos días fue una convocatoria. Claro. Que fue forzado el virrey a convocarla, porque, bueno, dice la historia que España estaba invadida y el rey Fernando VII preso. Entonces ya no había sustento de cómo el virrey podía tener el poder de vengado del rey.
Y los criollos, bueno, querían hacer valer su condición. Así es, ese es un poco, no es un poco, es la historia oficial, las cosas como vinieron sucediendo, pero a ver, estamos hablando de la Revolución de Mayo, que empieza el 18 con el Día de la Escarapela. Ese es uno de los grandes mitos. ¿Se repartían, no se repartían escarapelas? Claro. Mejor dicho, ¿qué se repartía? Porque escarapelas quizás se repartían, pero quizás no la celeste y blanca que usamos ahora todos. Claro, puntualmente, hola, yo soy Luis. Puntualmente lo que se estilaba era un reconocimiento entre lo que eran los chisperos, eran los revolucionarios de la época, y querían distinguirse de entre lo que era el resto del pueblo. Recordemos que pueblo en realidad es entre comillas porque pueblo no era la gente, era solamente los leídos. Eran muy poco, cada vez se achicaba más la población, y los grandes chisperos, French y Beruti, acá presentes, ellos buscaban eso, buscaban que cada vez sea menos y los que sean revolucionarios a la par de ellos. Y lo que se entregaba en sí eran distinciones, distintivos, que eran de color blanco, rojo, incluso en algún punto con la carita de Fernando VII. ¿Por qué? Porque ahí comenzaba la famosa máscara de Fernando. Era disimular que seguíamos con Fernando, pero estábamos proyectando una independencia. O sea que había distinción, quizás no una definición de escarapela como la conocemos hoy, pero Claro. lo que distinguía estaba. Algo Claro. le ponían La en el escarapela ojal. nace en la época de Belgrano, en la época de Francia, que ahí sí se distinguían con las famosas cucardas. Belgrano, sabiendo toda esa movida de distinguir, y encima habiendo peleado con gente que tenía sus mismos colores, obviamente instó a eso, a que sea una escarapela de los colores revolucionarios. No estamos hablando de colores de la bandera ni la patria, eran colores de revolución. De revolución. Dijiste bandera, vamos a hacer un paréntesis porque algo estuvimos hablando fuera del aire antes de comenzar la charla, y cada vez que se pregunta ¿de dónde vienen los colores de la bandera? ¿Por qué celeste y blanco? La famosa respuesta de Villigen, como hablábamos, es del cielo. Claro. Pero no es tan así. Es muy romántico. Es una linda historia. La pregunta es por qué quedó, ¿no? Eso, La ¿no? pregunta es por qué quedó. Y de dónde vienen Porque incluso es muy los complicada, la colores. historia verdadera es muy complicada. Bueno, mira, hay varias opciones. En realidad, Belgrano no dejó nada escrito, salvo esa comunicación al gobierno diciendo que, bueno, la hacía por necesidad de enarbolar bandera, de acuerdo a la escarapela que el mismo gobierno había autorizado, celeste y blanco. Eso es lo único que deja Belgrano escrito. Después la conformación de la bandera y su simbolismo, bueno, quedó un poco abierto a varias opciones. Hay varias, hay muchas. Podemos nombrar 5, 6, 7 variantes de lo mismo. Claro. Perdón, basándonos un poquito los que nos dedicamos a estudiar ese tema, basando en un cuadro de Belgrano y el tema de la escarapela blanca y celeste en su centro, entendemos que la primera bandera era blanca y celeste, eran dos paños, blanco y celeste solamente. Después, por otro ítem de la historia, surge celeste, blanca y celeste, pero la primera, hipotéticamente, era esa. Bueno, o sea que no está tan lejos de la historia el hecho del celeste y blanco. No es que se nació con otra bandera, pero bueno, tampoco es que nos basamos en el cielo, que en el romanticismo de la historia queda lindo, pero no es la historia real. Claro, qué loco si estaba nublado, ¿no? Qué bandera Claro, rara una estaría. bandera gris. Claro. Una bandera gris hubiese sido Una cosa extraña. muy raro. Bandera que, como decíamos, arranca de una manera, se fue modificando y se le agrega el sol ¿cuándo? Bueno, en realidad, bueno, como decía Luis, la primera bandera que enarbola Belgrano en 12 de febrero de 1812, allá en Rosario, es a fajas horizontales, la superior blanca y la inferior celeste, de acuerdo a la escarapela que le había autorizado el gobierno. Después, la bandera sigue un curso, una cronología, por una transformación hasta llegar a la bandera que hoy conocemos.
el Congreso de Tucumán sanciona la bandera menor y la bandera mayor o de guerra. La bandera menor era, digamos, tal cual la conocemos ahora, pero sin sol, y la cual estaban autorizados a portar los civiles únicamente. Y la bandera de guerra con sol era de exclusivo uso de las Fuerzas Armadas y, digamos, el Estado. Eso fue hasta 1985, en que el presidente Alfonsín ya, digamos, decreta para todos los argentinos el uso de la bandera con sol para todos, civiles y, digamos, el Estado y las fuerzas militares. Perdón, y contestándote un poquito, en 1815 se establece la bandera con... Perdón, 1818 se establece la bandera con sol, y por eso de alguna manera entendemos que se presenta la faja celeste, blanco y celeste, para centrar un sol. Un sol. Ahí está. El diputado Chorrarín presenta esa moción y obviamente por Belgrano, que obviamente estaba vivo en esa época, lo acepta también. Bueno, nos fuimos un poquito con la bandera, porque la realidad es que es muy interesante conocer de dónde viene uno de los símbolos patrios. Estamos hablando también un poco de la Revolución de Mayo que estamos atravesando justamente esta semana, y hablamos el mito del clima, hablamos el mito de las banderas. ¿Qué otro quizás mito no tan conocido se puede comentar de esa semana? La escarapela como símbolo patrio. La escarapela como símbolo patrio, que es uno de los símbolos patrios. Ah, sí. Ah, no, la escarapela no es. Ahí está. Todos caen. Todos caen. Claro. No, Sí. Yo estuve en la charla que dan ustedes y es verdad que lo aclaran. La escarapela no es un símbolo patrio. ¿Y qué es entonces? A pesar de que crecimos pensando eso mismo. El cielo y la escarapela como símbolo patrio. No. Es un símbolo de distinción. Es una distinción de júbilo. Eso es, ante el jubileo del pueblo, se presentó eso como para disfrutar la patria naciente. Pero actualmente hay 3 símbolos patrios, nada más. ¿Y cuáles son? Es la pregunta. El escudo, el himno y la bandera. Y la bandera, ahí está. Queda aclarado. Aclarado. Sí. Queda aclarado y aprendido. Y después de este pifi al aire no me lo voy a olvidar más. Claro. Sí. Esto pasa. Un momento turbio. No, sí, pero bueno, uno está acá también para aprender. Claro. Para aprender. ¿Por qué digo, perdón, no, pero Sí. se me viene el chiste de te van a pagar el día de la escarapela? El otro día lo mencionaba, digo, ahora ya se sabe que los 18 de mayo tienen que pagar. Es interesante eso del día. Convengamos que todos los refranes no tienen una lógica. una coherencia. Sí. Pero convengamos que el 18 de mayo tampoco tendría que ser el día de la Bueno, escarapela. hay una realidad que una directora de un colegio presenta una moción del 20 de mayo que se postule como el día de la escarapela. El Consejo Nacional de Educación la presenta el 18, que se desconoce por qué, 2 días antes, y ahí queda postulado, a pesar de que fue pedido por Belgrano el 18 de febrero. Son fechas. Fue creada en febrero, Claro, y en realidad tiene más que ver con algo normativo y con acercarse tal vez a la semana de mayo. También novelesco, porque si tendríamos que hablar de la escarapela en sí, del día de la correspondería a escarapela, febrero su verdadera creación. Es un poco adecuar las fechas a un calendario, porque en febrero casi todos estamos de vacaciones, y la verdad que Será por eso. sería el día de la escarapela, un día de la, en vacaciones. Acuérdense también, Claro, ahí está. perdón Luis, acuérdense también que la bandera tampoco fue creada el 20 de junio. Claro. Conmemoramos el paso de la inmortalidad. Estamos de su trasladando creador, fechas. pero, claro. Y hablando de banderas, de escarapela y demás, vos dijiste que son un símbolo que se usa en fechas especiales. ¿Hay alguna fecha en la que se debería usar y todavía no, o al revés? ¿Te referís a la escarapela? Claro. No, la escarapela se puede usar todo el año. Ah, mira. Todo el año. Sí, es verdad que hay un criterio y que tal vez es algo controversial. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, el paso a la inmortalidad de San Martín o de Belgrano, como decía Luis, es un elemento de júbilo. Y cuando estamos hablando del Día de la Bandera, que en realidad lo que se conmemora ese día es un fallecimiento, hay gente que dice, y no está ni bien ni mal, es un criterio, claro, que no corresponde usar la escarapela porque no es un elemento de júbilo. Entonces lo que estamos conmemorando ese día no es un festejo. Sí, pero bueno, también es el otro criterio, es decir, más allá de que la fecha esté estipulado por el fallecimiento de un prócer, lo que estamos celebrando de ese día sí es un júbilo, sí es un festejo.
Claro, esto se arma debate, porque como por ejemplo el Día del Trabajador tiene su ítem, Lógico. Trágico. sí, totalmente. Pero ¿qué pasa? El Día de la Madre y dicen, pero no tengo madre, entonces ¿qué Sí, es lo que obvio. festejo? Pero yo creo que es totalmente relativo y bueno, después lo charlaremos a solas. Eso se discutirá en otro lado. Pero bueno, podemos también un poco hablar de que no sé si llega al mote de mito esto de la escarapela en los días de las fechas patrias, sino que es un elemento que se puede usar todo el año, un distintivo que se puede usar todo el año. Totalmente. Y tampoco tiene que ser en la prenda del lado izquierdo, puede ser el lado derecho, en un sombrero, Claro, sí, en sí, una sí. cartera. Porque Muy es bien. una distinción. Recordemos que todas las distinciones, tanto la bandera incluso surge de la élite militar, y los militares llevan en su derecha todo lo que es distintivo. Mira, todos los días se aprende Sí. algo nuevo, ¿eh? Como uno sabe No de podemos la venir escarapela. todos los días. No, pero sabemos, o al menos yo sé dónde trabajan, los puedo ir a buscar. Es impresionante cómo uno va aprendiendo cositas que da por sentado en el día a día. Me imagino que en las charlas en el salón con los chicos deben abrirlo con los ojos y decir, esto no es verdad. ¿Cómo son las reacciones de ellos y ustedes cómo se enfrentan? Me imagino en ese intercambio divertido que se termina haciendo. Es que a veces sentimos eso de desterrar los mitos como una intromisión a esa no sé, a esa idea romántica, ¿no? Es un poco despertarlos a los chicos, pero en realidad tenemos que seguir digamos la revisión de la historia para conocer la verdadera. Bueno, pero los chicos nos sorprenden también a nosotros, porque estamos Totalmente. haciendo una actividad, por ejemplo, Cecilia, una de las chicas que da las charlas y que tiene mucha vocación docente, propuso hacer una actividad más interactiva con los chicos, como les decía, son de 4º grado, y fue muy bien recibida. Consiste en que ellos digan lo que les parece que significa hacer la promesa a la bandera. Más allá de todo el texto que se les dicta, se escucha y responden, sí, prometo, y se cierra eso, un ensayo y al día del acto. Entonces ellos empezaron a escribir y sorprende porque puede ser o la actividad que desarrolla heroica o su papá o su mamá, si es enfermera, si es bombero, o lo que significa para ellos hacer la promesa. Nosotros no vivimos, por lo menos algunos de nosotros, no vivimos un tiempo bélico para la nación argentina. Justamente Dani y Luis sí, y han sido muy cercanos a la guerra de Malvinas. Pero los chicos, por ejemplo, los que nacieron después del 82, han vivido siempre una Argentina en paz. Entonces no necesariamente prometer a la bandera puede significar ir a dar la vida, salir como soldado a un campo de batalla. Pasa por otros lados. ¿Qué significa esa lealtad? Y cada uno de nosotros, adultos, puede tener un significado distinto. Para los chicos también. Entonces, como vienen muchísimo más limpios de prejuicios, salen cosas maravillosas. Me imagino. Sí, es hermoso porque aparte nosotros por ahí tiramos que nos digan el concepto de patria desde la visión de ellos. Exacto. Y cuando se cansaron todos de decir, nosotros seguimos preguntando, porque en realidad lo que estamos diciendo es patria es todo. Claro. Es todo, es esta charla, es la guerra de Malvinas, es la no guerra, es la guerra hablada, todo es patria. Entonces, bueno, el concepto ese va entrando. ¿Se observan muchas contradicciones en relación a los divulgadores históricos? ¿Cómo ven esa cuestión ustedes ahí? Bueno, es un Qué tema... pregunta difícil. Sí, Es un tema problemático. Sí, cada uno tiene su visión. Todavía hay gente que sigue los lineamientos de la historia mitrista, con esa versión novelesca, ¿no? El mito, por ejemplo, bueno, de las cintas celestes y blancas que se repartían los días de mayo, el mito que estaba el pueblo, lo cual no fue así, porque en realidad los que estaban ahí fueron cursadas invitaciones. Se cursaron más o menos 450 invitaciones y por la inclemencia del tiempo 251. Claro, no llegaban. Y lo que decía Luis tenía razón. Los que fueron los que fueron invitados ahí fueron los llamados vecinos, que eran
la élite, ¿no? Entre funcionarios, comerciantes, Clérigos. militares, clérigos. Perdón, Dani. Entonces, perdón, ¿era casi un evento VIP o no? ¿Sí? Absolutamente. Claro, Tenía invitaciones. totalmente, Era por un totalmente. público específico, ¿no? Y la ciudad, aparte- o sea, ese sector estaba cerrado, así que más Está- allá de no tener la claro, limitación, claro, no se claro. podía acceder. Lo que trató de hacer el virrey, que obviamente le salió mal, fue tratar de invitar algún sector que le fuera más afín. Pero después se dio cuenta que tenía todo en contra. Ni siquiera los militares lo apoyaban. Y bueno, tuvo que dimitir en su cargo, ¿no? Ya para esa fecha se venían dando las tertulias Claro. y todo lo que fue gestando a la primera junta. Perdón, respecto a tu pregunta. El tema es A un profesor mío decía, la noche de los tiempos se llevó mucho dato. Entonces, los que somos simpatizantes de la historia, algunas veces nos vemos en un puente, sin puente, y creamos una teoría, creamos una hipótesis, entendemos. Hasta no hace mucho, con Daniel estábamos en el tete a tete si la bandera de Paraguay la había creado Belgrano. Ante la respuesta del mismo Paraguay, el gobierno de Paraguay dijo que no, y todavía nosotros nos quedamos, porque muchas veces nos encontramos que el mismo gobierno de una nación no conoce su historia. Entonces, intentando responderte, y a veces sí, hay muchas contradicciones. Pero hay un vacío entonces, lo que señalas. No, porque creamos el Ajá. puente, entendemos que la cosa pudo haber sido de esa manera, entonces ese vacío es... Claro, pero lo que hay es una deducción, Claro. entiendo. Claro, claro, sí, material, ¿no? Con todo en conocimiento. teoría, Vos- hipótesis, claro, la exacto. mayoría. Vos fíjate como dijo Daniel, en Belgrano, San Martín, Güemes, no dejaron escrito puntualmente si la bandera es celeste y blanca, azul, celeste. Claro. Entonces nos basamos, esta fue una conversación los primeros días que tuvo de gerente Jessica, nos basamos en la ley dice celeste y blanco, punto. Lo que dijo Belgrano, San Martín, la ley es hoy y está para acatarla. Pero en su momento Belgrano mismo se contradijo y dijo azul celeste. Belgrano por escrito. Claro. Entonces hay puntos donde Pero sí, es hacemos cierto agua. de que hay más vacíos, si querés, con tu término, Totalmente. que certezas. Totalmente. En toda la historia. Y en la historia argentina, ¿queda mucho por revisar? ¿O Siempre tiene que Sí, revisarse siempre la se historia. encuentra algo. Siempre Sí, tiene sí, que sí, revisarse sí. la historia. Sí. Esto nos ayuda a comprender un poco porque, bueno, como decía antes, a mí me enseñaron, y todavía lo sigo viendo con los chicos, que los próceres eran de bronce, que andaban con corceles de acero, Claro. y no, eran personas de carne y hueso como nosotros, que sentían y que pensaban, por ahí tenían otros valores, Claro. Claro. pero eran de carne y hueso como nosotros. Totalmente, perdón, Dani, pero yo por ejemplo he encontrado en un escrito que San Martín cuando libera Perú fue en un 80% de españoles, ingleses y obviamente chilenos, había muy pocos criollos, y te encontrás con una realidad que vos creías que era de Claro. otra manera. O sea, lo veías a San Martín cruzando los Andes con la celeste y blanco y todos argentinitos atrás. Cuando no era y real. te diste cuenta que no era así. Así que bueno, es hermoso. ¿A ustedes haber los sorprende encontrado. mucho el ir encontrando estas A mí, cosas nuevas? a mí sí, 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 sí. Sí, hay, bueno, a medida que van surgiendo, ¿no? La investigación histórica, se van revelando cosas, se van escudriñando. Por ejemplo, bueno, el otro día estaba hablando con un especialista en vexilología militar, el profesor Luque Lagleis, que él encontró en Bolivia un libro que se llama Los Anales de Potosí, y de ahí encontró descriptas banderas que portó Belgrano entrando en Potosí en 1813, y que sería uno de los antecedentes de la primera bandera a 3 fajas, como la conocemos, que era una bandera de reclutamiento. O sea, celeste, blanca y celeste. Por ahí la faja blanca era el doble. Y ahí tenía escrito, digamos, como que
se arengaba a la gente a reclutarse o a postularse como soldado, a tomar las armas para, digamos, para liberar, ¿no? A los territorios. Y eso usaba como bandera de reclutamiento. Está descripta en esos libros. Y lo tomó el profesor Leglaise para hacer una reconstrucción de la bandera. Bueno, es que es de esa manera calculo que se va construyendo y se va armando lo que es la historia. Claro. Jessica, Daniel, Luis, les agradecemos este rato en el que estuvimos hablando un poco de historia. Que seguimos, mirá que seguimos a las horas que quieras, al menos hasta las 12. Ningún problema. Les agradecemos, no les robamos más tiempo y bueno, los vamos a tener un poco más seguido para hablar un poco de este mundo de las banderas y demás, porque encima el mes que viene tenemos el Día de la Bandera. Y para hablar de la bandera hay muchísimo, incluso de las maneras hasta en que se pintan. Hay mucha tela que impresionante. Cortar, sí. Justamente, hay mucha tela que cortar. Les agradecemos a los tres que hayan pasado por la mañana del arranque. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Buen día.